El video reaccionando a un supermercado en México fue una bomba en el canal. Trajo muchísimas cosas positivas, pero también algunas negativas. El bullying cibernético comenzó a hacerse presente. Lógicamente, entre más suscriptores, más haters deben de existir. Pero es que hemos llegado a un punto de la discriminación. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Soy de los que piensan que la vida es una y tenemos derecho de buscar la felicidad allá donde queramos. Y si muchas personas de Cuba, al igual que otros países latinoamericanos, deciden emigrar con el fin de prosperar, creo que no somos nadie para juzgarlos. Han habido comentarios demasiado fuertes. Quédate en tu país, no te queremos aquí en México, no queremos más inmigrantes. Y si un video de reacción pudo traer este tipo de polémicas, pues prepárense, porque aquí viene otro. Hola la familia, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video para mi canal Henrito para todos. Me tenía que haber afeitado, En el día de hoy, en petición de algunos suscriptores, nuevamente vamos a estar haciendo un video reacción. Hoy los voy a sorprender, vamos a hacer algo completamente distinto. Como saben, el video reaccionando a un supermercado en México tuvo muchísimo éxito en el canal. Este video dio muchísimo de qué hablar. Y también se hicieron presentes en los comentarios las comparaciones, tal y como lo están escuchando. Los supermercados de comida de Estados Unidos con los de México, donde muchos concordaban de que en México había más comida. Así que hoy quise hacer algo distinto. Vámonos hasta un Walmart de Estados Unidos y vamos a estar reaccionando a un youtuber que se llama Frank de New Jersey, y esta vez vamos a estar conociendo un poco más sobre la tecnología y los equipos electrodomésticos. Henrito, ¿y ahora por qué tú no sales con esto? Bueno, les explico. Ahora van a ser ustedes, mis suscriptores mexicanos, los que quiero que a raíz de este video me cuenten cómo es en México este aspecto. Vamos a estar viendo todo lo relacionado con los celulares, los televisores, los videojuegos, los equipos electrodomésticos para el hogar. Pero bueno, no los aburro más, comencemos. Hoy estoy en Walmart y quiero aprovechar que Gaby está comprando la comida de la semana. El canal de este youtuber se llama Frank USA. Se los voy a estar dejando con @ en el título del video y en la descripción. Cosas que conseguir súper interesantes para la casa que nos pueden ayudar. Entonces vamos a ver un poquito los videojuegos, vamos a ver celulares, televisores smart, vamos a ver varias cosas que están a muy buen precio aquí en Walmart y que estoy seguro que van a ser de interés para ustedes, tanto para comparar precios, para comprarlo o para saber más o menos el costo, cuánto cuestan ese tipo de cosas aquí en los Estados Unidos. Entonces quédense conmigo, pero por favor ya dale like a este video y suscríbete al canal, porque sabes que nosotros hacemos estos videos con mucho cariño y así nos ayudan a que YouTube se lo muestre a otras personas que lo puedan necesitar. Entonces no vamos a dar vuelta, no vamos a dar rodeo, vamos a hacer lo que vinimos a hacer. Vamos para allá. Bueno, lo primero que les quiero mostrar es este televisor Philips, un Roku TV que es 4K, de verdad es un televisor muy lindo de 65 pulgadas y él está en 348. Aquí todos los precios que vamos a estar viendo son en dólares americanos, por supuesto. Quizás para algunas personas residentes de los Estados Unidos no sea tan caro, pero bueno, en comparación de qué país me estés viendo, quiero que me dejes en los comentarios qué tan difícil sería para ti en tu país poder comprar alguno de estos equipos que vamos a estar viendo. De 65 pulgadas cuesta $476. Y por aquí hay una marca Hisense, que ya lo hemos mostrado en otras. Estamos viendo distintas marcas de todos estos televisores ya pantalla plana, como le decimos aquí en Cuba, plasmas. Distintas marcas, todos ya con más de 50 pulgadas, es decir, súper grandes, para ver Netflix, para ver unas buenas películas, espectacular. De los televisores que están disponibles aquí, ¿ok? Vamos a ver el precio del Nintendo Switch, por ejemplo, que ese que está aquí, este Nintendo Switch está en $299, bien. Para que vayan teniendo una idea qué tan complicado sería para un cubano poder comprar alguno de estos equipos, el salario promedio de un cubano aquí dentro de Cuba es de $24 mensuales. Así que vayan viendo los precios y vayan imaginándose cuánto tiempo tendría que trabajar un cubano para poder comprar alguno de estos equipos que vamos a estar viendo. De diferentes modelos, tanto para el Switch como para las demás consolas
de Nintendo, y eso me pareció una maravilla. Y si por ejemplo quieren ver los precios de los juegos, mira, un precio como este Mario y Sonic Juegos Olímpicos cuesta $50. De otra forma, ese juego que acabamos de ver, estos juegos que estamos viendo, valen más, bueno, un poquito más del doble del salario promedio de un cubano. Es decir, tendríamos que trabajar 2 meses sin comer y sin comprarnos ropa para poder comprar un juego. La consola de Xbox no está aquí ahorita exhibida, pero hay 2 modelos. Una está en $300 y la otra está en 500, ¿ok? Xbox. Son muy pocas personas las que dentro de Cuba pueden darse el lujo de tener este videojuego, que es uno de los últimos, las últimas marcas que han salido y uno de los que más todos quisieran tener, posiblemente. Cuesta $300 y el otro cuesta 500, y aquí ustedes consiguen un montón de accesorios para los juegos. Por ejemplo, los audífonos, esos que son surround, que tienen efectos para tú escuchar mejor a los enemigos, los controles que son personalizados. Mira qué bonito esos diseños que hay, todos originales. Esto es para volverse loco, hay de todo tipo, de todas las marcas, de todos los colores. Aquí, como pueden ver, es una HP de 14 pulgadas Ryzen 3, es el procesador. Tiene 4 GB de RAM, 128 de disco duro SSD y tiene un monitor de 14 pulgadas. Esta belleza que ustedes están viendo aquí de la marca HP cuesta $279. Vamos a ver otro modelo. Okay, este modelo del Lacto, por ejemplo, está súper interesante, es bien grande. Es un modelo Acer de 15.6 pulgadas, tiene un procesador Intel Core i5, tiene 8 GB de memoria. Bastante buena. Qué bueno que trae todas las propiedades para que el cliente allí no se quede con ninguna duda y que sepa que lo que va a comprar vale la pena y cumple las características que está buscando. Dólares, ¿ok? Esta que está aquí disponible, como les dije, una Acer Super. $500, vaya. Inalcanzable para nosotros aquí. HP Pavilion X360 de 14 pulgadas con un procesador i5 también, 8 de RAM, 256 GB de memoria y una pantalla de 14 pulgadas, y ella está por $309. Esta aquí me parece una excelente opción para una computadora de trabajo, familiar, para la administración, para el negocio. Muy buena. Este video le va a servir a muchos cubanos u otras personas de Latinoamérica que hayan emigrado, lleguen a Estados Unidos, quizás ya se han desenvuelto mejor económicamente y ya empiecen a hacerse de sus equipos de tecnología. Este video les va a servir porque tiene todo bien detallado. 3 GB de memoria, es un octa-core de 32 GB de almacenamiento y cuesta apenas $129 y resuelve muchísimos problemas. Por ejemplo, para mis amigos fotógrafos, ideal para mostrarles la foto a los clientes. Este tablet equivale a 6 meses, 5 o 6 meses de trabajo aquí en Cuba. Ok, esta belleza aquí tiene 2 precios diferentes. Por ejemplo, si ustedes quieren este iPad, déjame mostrárselos bien aquí, que funcione solamente con Wi-Fi, él viene en este valor, $559, pero es 64 GB de almacenamiento. Si lo quieres de 256, te cuesta 680. Ahora, si tú quieres que este iPad venga con celular también, o sea, que utilice chip, puedes hacer llamadas y todo lo demás como si fuese un celular, de 64 te cuesta 750 y de 256 de almacenamiento te cuesta 900. Esto sí es una bebé que vale la pena, ¿ok? Vamos a darle una miradita a... Mira, audífonos Bluetooth. Eso sí me gusta, yo quisiera uno porque los míos son de cable. Ok, el AirPod y AirPod Pro. Y fíjense que aquí están los precios de los dos. El AirPod Pro cuesta $239. Viene con su case. $139. Esto sí lo encuentro caro. Esto sí lo encuentro bastante caro, familia. Incluso para una persona de Estados Unidos, no sé, creo que está un poco caro. Igual déjenmelo saber en los comentarios. Es claro que cuando yo hablo de que los precios no son caros, yo estoy hablando de la economía aquí en los Estados Unidos. Obviamente para las personas que tienen una economía que no es en dólares, se les puede hacer un poco más difícil o les puede parecer un poco más costoso. Pero yo le estoy dando mi opinión de lo que estoy viendo aquí, comparando estos precios con los de las otras tiendas. ¿Ok? Porque el valor es ese, pero por ejemplo, si tú vas a una tienda Apple, el valor no varía muchísimo, y si ustedes comparan este precio con Amazon, por ejemplo, tampoco varía mucho. Hay que tomar en cuenta también a veces el chip, o sea, el despacho, la entrega, ¿ok? Y que también hay que sumarle ese costo, y el hecho de que tú puedes venir, lo compras y te lo llevas inmediatamente, y que eso también tiene un valor adicional. Entonces es una buena opción comprar estos aparatos tecnológicos aquí en Walmart porque vienen con toda la garantía y son completamente originales. Ok, vamos a ver los iPhone disponibles. Oh my gosh, me da la sufrición aquí mismo.
Ustedes se imaginan, familia, los perros videos que yo lo puedo hacer con la calidad de la cámara de uno de esos iPhones, del más mínimo. Dios mío, voy a llorar. Estos paquetes, incluso puedes llegar a llevarte el teléfono por un precio muy bajo si tú firmas un contrato por un año, dependiendo del paquete que tú quieras de datos, de toda esa cuestión, ¿ok? Pero por ejemplo, este modelo que está aquí es el iPhone 13 Pro y él está en $779, ¿ok? Este es el iPhone 13 que está aquí y el precio de él es $779 también, ¿ok? Por ejemplo, aquí está el iPhone 12 Pro Max, este es el más grande, el Pro Max, y el valor de él está ahorita en $1,100. $1,100. Calculadora, van sacando las cuentas, multiplica por el valor de la moneda del dólar en tu país y más o menos... Multiplicando más de un año y medio trabajando sin comer, sin vestir para poderte comprar un iPhone. Bueno, el iPhone 12 Pro Max, no es cualquiera, por supuesto. Para usarlo en otros países o si son... Eso sí me parece bien interesante porque existen personas que han traído teléfonos de otros países para aquí, para Cuba. Sin embargo, aquí hay que pagar un gran dinero para poder liberarlo y que funcione en el territorio cubano. Eso sí me parece bien interesante. Inteligente, LEDs, equipos de sonido. Miren estos equipos de sonido. Qué maravilla. Miren esta caja, no sé cómo le llamarán. Con lo fiestero que es el cubano con ese equipo de música. Ay, Dios mío, se monta una fiesta hasta el amanecer. Y es grande, ¿ok? Miren por aquí para mis amigos fotógrafos. Mira, drones. Los drones están prohibidos aquí en Cuba. De hecho, en un video hablé sobre eso. Los drones están prohibidos dentro de Cuba. Sí, señor. Y cuesta $159 en este modelo y este drone 360 cuesta $180. Me llama la atención que un drone está costando menos que los audífonos Bluetooth que estuvimos viendo hace un rato. Entonces, ¿qué tan importante es esa marca de audífonos que es tan cara? Mira, trípodes. Oh, me vuelvo loco. Mira. Mira, hay micrófonos. Mira, wow. Este de Livebox Studio para los que trabajan con fotografías de producto. Mira, ya viene listo, apenas cuesta $20 esa belleza. Estoy sudando. Tu producto ya viene listo para tomar fotos, no hay que hacer nada. Miren este multipod, qué chévere está para colocar el celular, una luz, el micrófono, lo amarras en cualquier parte. Ese cuesta $23. Ay, familia, aquí, me está entrando la depresión. Mis queridos amigos, es un sueño de lugar para venir a comprar. Yo de verdad no sé qué más mostrar. Le voy a dar una vueltica aquí más a ver qué más les puedo mostrar, y si ustedes tienen alguna duda o les gustaría saber algo, me lo pueden escribir aquí en los comentarios, que yo con muchísimo gusto lo busco en el próximo video, ¿ok? Wow, miren estas bellezas, las JBL Stream 3, las que son antiagua también, cuestan $350. Esto es una maravilla, 15 horas de sonido. Miren esta pequeñita aquí, también se vende muy bien. ¿Cuánto costará eso allá en tu país? Como le dura la carga, 15 horas usted escuchando música en la playa, en el campismo, para donde se vaya. Me encanta. Me gusta más la marca Boss para sonido, pero esa JBL nunca Amigo, déjame contarte que yo me conformaría con cualquier marca. Todo lo que he visto hasta ahora es un lujo para mí, y estoy seguro que para cualquier cubano que vea este video. Es como soñar despierto. Muy buena calidad, mira, esta JBL también excelente. Súper marca, reconocida por calidad de sonido, por durabilidad. Entonces todas esas cosas ustedes las consiguen aquí. Mira, hay audífonos, mouse, case, muchísimas cosas para venir a curiosear. De verdad que esto es prácticamente infinito. Bueno, vamos a cambiarnos para esta parte de la tienda y vamos a ver. Ahora vamos a estar viendo los electrodomésticos, que esto sí me parece bien interesante, porque es algo que las personas sí necesitan en los hogares. Incluso los que acaban de llegar a este país, a los Estados Unidos, tienen que ir a las tiendas a comprar cosas para cocinar, para limpiar la casa. Entonces esta otra sección que vamos a estar viendo me parece bien interesante. De nuevo, y que de verdad son útiles y podríamos decir necesarias para tener una buena calidad de vida. Entonces vamos a ver unos pocos productos, porque ya casi me tengo que ir, pero no me quiero ir sin mostrarles esa parte porque también es muy importante, ¿ok? Bueno, una de las cosas que todo el mundo necesita hacer es guindar la ropa, y este paquete de 72 ganchos de ropa que está aquí de colores cuesta $3, y es algo que de verdad no podemos. ¡Wow!
A eso aquí en Cuba le llamamos perchas, percheros. Muy poco la mopa, el paño. Aquí casi todo es aspiradora, spray y trapo. Así que limpian aquí casi todo. Eso es lo que me llama mucho la atención y me parece muy moderno. Pero vamos a ver los precios de estas aspiradoras. Por ejemplo, esta que tiene producto químico, toda una tecnología aquí. Remueve las bacterias y cuesta $139. Aquí es el trapeador y la colcha y la escoba. Y para arriba. $9, ¿ok? Está esta que es un poco más profesional, aparte de aspirar lava, y cuesta $339. Y bueno, esto es solamente... ¿Qué pasa con la tecnología de Cuba, familia? ¿Por qué la tecnología no ha avanzado aquí a ese nivel? Por favor, que alguien me explique. Merece andar con la ropa arrugada, ¿ok? Entonces, por ejemplo, esta planchita cuesta $17 y esta aquí cuesta 20, para que más o menos ustedes tengan una idea. Mira, vamos a ver por aquí, por ejemplo, un juego de ollas. Este juego de ollas de aquí no dice el precio, creo que está mal ubicado, pero les puedo mostrar este grill aquí Ninja, que es un grill eléctrico donde ustedes colocan su comidita, la preparan. Es más o menos un air fryer y cuesta $179. Sí, es como para freír carne, hot dog. Ahora que ellos andan caminando por la casa. Esto simplemente los he visto en series y en películas, que ellos solo andan, detectan cuando van a chocar y todo eso, ellos solos limpian la casa. Vaya, una maravilla. Funcionan con Alexa, toda esa cuestión de la casa. Hablemos de los precios. Seguimos viendo precios inalcanzables, familia, inalcanzables para un cubano con su salario, para un cubano de a pie. Precios inalcanzables. Sin embargo, para una persona que ya vive en los Estados Unidos, sí son precios asequibles, porque en Estados Unidos usted cobra por horas. Aquí se cobra mensualmente y, como les dije, $23-24 es el salario promedio de un cubano de a pie. Entonces, más de $100 un aspirador, $23 un trabajo, $23 un mes entero trabajando. Imposible, familia. Mucha función. Microondas es algo que es súper importante en los Estados Unidos porque hay demasiadas cosas que hacer y poco tiempo. Y el tiempo es oro. Entonces un microondas súper ayuda en el día a día. Por ejemplo, algún día me meteré una pizza en un microondas yo mismo y la sacaré con todo el queso chorreando. Está en $77, si lo pueden ver aquí, 77. Y ahora sí llega un punto súper importante, ollas. Cuando uno llega, las primeras cosas que tiene que comprar son ollas. Fíjense esta olla, este juego de olla es de 12 piezas, vienen sartenes, plancha, olla pequeña, no sé qué. Tiene inclusive algunas herramientas para cocina y cuesta apenas $64. Ese me parece una excelente opción. Por aquí está este otro que también trae varias piezas. Este viene de 20 piezas diferentes, se las voy a mostrar aquí para que la vean mejor. Fíjense aquí la variedad de piezas que trae, y este está en $69, ¿ok? Miren estas que son todas plateaditas, más tradicionales, de la misma marca. Este también cuesta $79, y si quieren comprarlo por parte, aquí lo que más hay es variedad de ollas y sartenes para cocinar. De todo, vaya, es para pasarse el día entero ahí caminando. $50 este kit que está aquí. No sé cuántas piezas trae, pero también viene con 12 piezas. Aquí dice 12 piezas que están aquí, y aparte te regala un kit de utensilios de cocina y cuesta $50. Ese yo lo compraría, ¿no? Según los precios que estamos viendo, si eres de Estados Unidos, por favor, déjame en los comentarios qué encuentras que, inclusive viviendo ahí en los Estados Unidos, igual es caro para ti. Por favor, déjame saber, o si todo está a un precio asequible según el salario que normalmente se pagaría en los Estados Unidos. Profesional dice que es muy poderoso. Este cuesta $88, para que ustedes también tengan una idea de precio, porque de verdad que licuadora es algo que hace falta. Aquí están las licuadoras que son un poco más sencillas, y mira, están a partir de los $16 estos modelos aquí. Ok, mira, un poquito más sencilla, pero todas de marca. Por ejemplo, Hamilton o Oster. Ok, mira esta Ninja aquí también, creo que fue la que vimos allá afuera. Está en $89 el precio de ella. Y así hay varios modelos que ustedes pueden escoger también. Otra cosa que me parece súper necesaria son las cafeteras. Entonces aquí hay varios tipos de cafetera eléctrica. Entonces, por ejemplo, esta toda tecnológica, que te da la hora, se programa, toda la cuestión, te prepara distintos tipos de café, te cuesta $100. Esa me parece muy bonita. Mira esta qué linda, esta que está aquí, Chefman es la marca, pero esta no tiene precio. Ahora esta aquí, Mr. Coffee, que es una marca también muy conocida, muy linda de café.
Mi gente de México, váyanme dejando en los comentarios. En México, ¿cómo es este aspecto en los supermercados cuando hablamos de electrodomésticos, de tecnología? Porque como bien muchas personas reaccionaron y me hablaron de los supermercados de comida de Estados Unidos y alegaron que en México había más productos de comida, entonces déjenme saber si en México también consideran que hay más equipos electrodomésticos o en Estados Unidos. Hable aquí que se compra todo el agua en plástico, que uno gasta un dinero considerable, y decidimos hacer la inversión de comprar nuestro filtro, y Gabriel había conseguido ese filtro en Amazon de la marca Pure. Este que está aquí se conecta directamente en la tornera, en el chorro, y él ya va purificando el agua. Sale bien despacito, pero el agua sale súper limpio y es mucho mejor que tener que estar comprando agua constantemente. El precio de él es $32.26 para llevártelo en este momento. Y por ejemplo, Gabriela ya lo tenía separado en el carrito de Amazon. ¿Y dónde está el precio ahí? Mira, el precio es $32.99 en Amazon, una página donde virtualmente usted puede hacer sus compras. Claro, aquí en Cuba es bien complicado. Tendrías que tener a alguien de allá afuera que te lo compre y después busque la forma de mandártelo. Sí, entonces vale la pena, ¿no? No sé si los taxes te lo adicionan. Creo que aquí adicionan los taxes después que compras en Amazon. Bueno, pero igual la diferencia no va a ser mucho, tomando en cuenta que te lo llevas de una vez. Entonces vamos a resolver un problema más. Bueno, y ahora después de haber visto esos productos que les mostré, de esas cosas que yo considero muy importantes para la casa, para comenzar, y de los electrónicos, nosotros estamos muy felices porque, bueno, estamos comprando una bola nueva de fútbol y estamos comprando un filtro de agua que también nos hace muchísima falta, y creo que eso es importante para el crecimiento, poquito a poco. Lo bueno es que ustedes también están acompañando eso. Y bueno, yo quiero despedirme porque estamos un poquito cansados, vamos para casa, y espero que este video les sirva de algo. Déjenme por favor en sus comentarios si ustedes quieren ver alguna otra cosa, porque hay demasiadas cosas en Walmart, pero lo que ustedes quieran ver, yo aparto un tiempito, vengo, veo los precios y les hago un video junto con Gaby. Así que nos vemos en la próxima. Chao. 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 ¿Por dónde empezamos? Una vez más reaccionando a un supermercado de otro país, en este caso Walmart, y nos fuimos directico a ver todo lo relacionado con la tecnología y los electrodomésticos. Me acaban de enviar un mensaje a un número que no tengo agregado. Dice: necesito que te conectes con tremendo pie. Todos los precios que hemos visto son asequibles para una persona que vive en este país, que trabaje, que cobra por hora y que gana en un día prácticamente lo que valen muchos de estos productos que estuvimos viendo aquí. Según cómo está el cambio de moneda actualmente aquí dentro de Cuba, pues se hace realmente imposible comprar hasta lo más mínimo que hemos estado viendo aquí. Los percheros. Los percheros de ropa que valían $3, bueno, sí, eso sí lo podríamos comprar. Quiero ver nuevamente presente estas comparaciones. Yo aprendo también, porque este tipo de comparaciones siempre dejan un poquito de sabiduría. Usted se hace una ligera idea de dónde las cosas son más baratas, dónde son más caras, dónde son de mejor calidad. Así que yo quiero ver esa barrita de abajo de comentarios explotada en comentarios y más comentarios, así que no me vayan a quedar mal. La realidad es que muy pocas personas aquí dentro de Cuba pueden tener alguno de estos lujos. El iPhone Pro Max, por ejemplo. Y son únicas y exclusivamente personas que tienen familiares precisamente en los Estados Unidos o en otro país, y tiene la posibilidad de que esta persona se lo mande. E incluso para ese tipo de envíos existen muchísimas restricciones. Actualmente una persona que venga de Estados Unidos para Cuba como turista, normalmente, tengo entendido que solamente tiene derecho a traer 2 celulares. Existe restricción. Esas aspiradoras yo nunca había visto aquí. Si esto aquí es trapo, aquí es el trapeador y la fresa y una escoba es con lo que limpia. Es más, se los voy a enseñar ahora mismo. Esta hermosura que ustedes ven por acá es mi medio de limpieza para el hogar. A ver, que normalmente la escoba se ve más bonita, lo que estuvo lloviendo y ahora está un poco demacrada. Henrito, ponte para la cosa. Frank, de Estados Unidos, New Jersey, gracias por permitirme reaccionar a tu video. Por favor, vayan a seguir también a este youtuber si quieren saber todo lo relacionado con los supermercados. Él se dedica a hacer videos así, visitando estos lugares, mostrando la realidad, los precios, así que su contenido es bastante interesante. Bueno, familia, nada, si llegaste hasta aquí, no olvides dar like, suscribirte, activar la campanita para que estés pendiente de todo. Ah, no, era eso, para que estés pendiente de todo.
y siempre dejar algún comentario positivo o crítica constructiva. Nosotros nos vemos próximamente en un nuevo video for my YouTube channel. Henrito para todos.